Gracias por sintonizarnos una vez más en este su programa Foro Potosino. Esta noche en el estudio estaremos el grupo de panelistas tratando el importante tema de los grupos de autodefensa, que en algunas zonas de los estados de Guerrero y de Michoacán se han hecho presentes. Para lo cual, como de costumbre, contamos con la presencia de los maestros Benjamín Vázquez Merino. Maestro, gracias por acompañarnos. Licenciado Jorge Chezal, gracias. Licenciado Lorenzo Sánchez Andrade, como siempre, un gusto estar con todos ustedes en este su programa Foro Potosino. Y bueno, para iniciar, comenzaremos, licenciado Benjamín Vázquez Merino, el tema de los grupos de autodefensa trae beneficios, pero también trae riesgos. Ahora se habla de que pues se están convirtiendo en una policía popular, comunitaria, de que se están convirtiendo en grupos de fuerza rural, de que el gobierno está negociando con ellos, que están trabajando coordinadamente con la Policía Federal, con el Ejército. ¿Qué beneficios puede arrojar esto? ¿O qué riesgos? Para empezar, bueno, los riesgos de que gente impreparada pueda tener de alguna manera acceso a medios de defensa, armamentos, etcétera, y que obviamente esto se refleje en su actuación. Ya desde mucho tiempo antes, sobre todo, bueno, desde el siglo antepasado, ya se habían utilizado algunos elementos de este tipo, pero generalmente eran antiguos bandoleros los que se utilizaban para como una vacuna para atacar a los nuevos bandoleros. Ahora bien, hipotéticamente estamos en un Estado de Derecho, que entonces se estaría violentando con estos grupos de autodefensa, primero porque no se encuentran debidamente regulados en nuestra legislación. Fuera de la Constitución, licenciado Jorge Chezal, ¿estos grupos? Sí, por supuesto que son fuera de la Constitución, y por eso se ha buscado a estos mecanismos de autodefensa, a estos grupos de autodefensa, incorporarlos a las figuras ya establecidas de la Guardia Rural, forma parte del Ejército Mexicano, de algunas direcciones de seguridad pública de los estados o de la federal, para tratar de justificar y darles alguna legitimidad, porque de otra manera estaríamos hablando de la tolerancia de las autoridades mexicanas hacia delincuentes en flagrancia, porque estarían portando armas, estarían actuando, ejerciendo indebidamente, disparando, usurpando funciones, y entonces, bueno, la manera de poder de alguna manera justificar esta tolerancia es estas figuras de la Guardia Rural, etcétera, y tratar de incorporarlas de esa manera al orden. A mí la parte que me preocupa mucho de esto es que hay experiencias en el tema de las autodefensas que pareciera que no se tienen presentes. Y es el caso de Colombia, en donde en tiempo de Pablo Escobar, cuando precisamente se da el enfrentamiento de Pablo Escobar Gaviria contra el gobierno colombiano, existían adicionalmente en ese caldo de cultivo de violencia que era Colombia, existían también grupos de autodefensa, que incluso esos grupos paramilitares, esos grupos de autodefensa, son los que finalmente llegan a dar muerte a Pablo Escobar Gaviria junto con el ejército, cuando conforman un grupo que se llamaba los Pepes, los perseguidos por Pablo Escobar, y que actúan en conjunto con el ejército. Debe de tener aproximadamente un año, menos de un año, en donde todavía se estaba emitiendo el dictamen para saber qué bala había matado a Pablo Escobar, si había sido una bala de las autodefensas o había sido una bala del ejército colombiano. Entonces a mí esa parte me preocupa, que no se aprenda de esa experiencia del caso colombiano. Otro riesgo, licenciado Lorenzo Sánchez, moverse impunemente bajo una apariencia de legalidad de estos grupos. Lo que denominamos a veces la apariencia del buen derecho, ¿no? O que podríamos catalogarlo de esa manera, aunque no en cierta forma jurídica. Yo creo que hay que analizar el fondo, ¿no? La connotación, el origen de este, como lo expresó el licenciado Jorge Chezal, caldo de cultivo. Y este caldo de cultivo se ha estado desarrollando en nuestro medio ambiente derivado de una sola circunstancia: la falta de atención de la autoridad en dar seguridad plena a sus habitantes. Esto ha ocasionado que los propios habitantes busquen la forma de hacer frente a estos embates de la delincuencia. Pero también, pues, esto produce un desequilibrio en nuestro sistema jurídico. ¿Por qué? Porque estos grupos de autodefensa van y chocan directamente contra los preceptos de la Constitución. No podrás administrarte justicia por propia mano,
Para eso están las instituciones que deberán de salvaguardar precisamente la administración y procuración de justicia. Mas, sin embargo, pues el alto grado de la delincuencia, pues ha fomentado además el hecho de que no se sancionen, no se castiguen con severidad, y esto ha creado un clima de impunidad. Y esta impunidad, pues bueno, pues se ha visto traducida en que los grupos a los que se dedican a delinquir, pues ya afectaban directamente a la población civil. Antes pues nada más se dedicaban pues al trasiego de drogas, etcétera, etcétera, sobre sus propios elementos. Ahora ya va contra la población civil, y este tipo de circunstancias pues ya ha afectado grandemente a la población. Y desgraciadamente pues este caldo de cultivo pues ha producido que se produzca una gran efervescencia, y esta gran efervescencia pues da lugar a los movimientos paramilitares, porque al rato, bajo cualquier otra excusa, bajo cualquier otro elemento, pues van a empezar a combatir. Esa incompetencia y habrá policial. guardias blancas también, ya debidamente salidas a la luz, porque de que las existen, las hay, pero esas guardias blancas, bueno, van a salir también públicamente a realizar su actividad. ¿Por qué? Porque están actuando en defensa de, y precisamente el nombre que están utilizando, autodefensas, ¿sí? No están utilizando el nombre de grupos paramilitares, no están utilizando otro nombre que pueda traslucir su real forma, sino que están utilizando esta figura de autodefensa. Y fíjate, Benjamín, que hay un punto sobre el que me gustaría llamar la atención ahorita que mencionas a las guardias blancas. El caso de Veracruz, por ejemplo, que tiene también la presencia de grupos de autodefensa. Hoy por hoy tenemos el caso de Michoacán, porque fue donde se pidió la ayuda del gobierno federal, donde hay un comisionado, una especie de virrey de seguridad, de virrey policial. Pero en el caso de Veracruz hay grupos de autodefensa también, y hay gente que está detenida. Y uno de los argumentos del abogado defensor de estas personas detenidas que forman parte de la autodefensa es el estado de necesidad, y justifican el estado de necesidad ante la incompetencia del Estado de garantizarles la seguridad pública. Entonces, para mí es un argumento muy delicado, porque en el momento que tú puedas llegar a legitimar una creación de un grupo armado en sustitución del Estado, porque el estado de necesidad te genera esa indefensión que el Estado te causa por su ineficacia, y entonces lo sustituyes, estás sustituyendo al Estado como institución, y por lo tanto generando realmente una anarquía. Y fracturando el Estado de Derecho. Bueno, en su conjunto es una causa de justificación. Yo no lo creo. Yo veo ya que ya viene encima una ley de amnistía, una amnistía para este tipo de personas que estén involucrados en este proceso penal. No basta, a lo mejor transcurso de algún mes, que se dé alguna amnistía sobre este punto. ¿Tener resultados bajo cualquier costo? Yo creo que es un costo muy alto. Es un costo muy alto porque la gente ha perdido la confianza en las instituciones. Totalmente. Ve a un policía y en lugar de sentir la presencia de apoyo, de ánimo, piensan que lo van a asaltar, que lo van a amedrentar. Y pues bueno, desgraciadamente este tipo de situaciones... situaciones... al servicio de la delincuencia organizada, aunque sea o no sea así. Desgraciadamente, los organismos de seguridad pública se encuentran muy demeritados, muy desprestigiados. ¿Y qué se está haciendo con esas policías municipales? Porque son las que primero, la policía municipal es la que primero llega al lugar de los hechos, la que primero advierte este tipo de situaciones, este tipo de conductas dentro de sus municipios. ¿Qué se hace para sanear paralelamente esos cuerpos? Porque no se trata únicamente de buscar a los responsables, de castigarlos. ¿Qué se está haciendo con los cuerpos que están infestados de todo esto? Pues desgraciadamente los programas de capacitación, los programas de aprobación de capacidades respecto de los elementos policíacos, pues desgraciadamente yo la realidad no creo que alguna persona por los salarios que devengan, los elementos policíacos que además arriesgan sus vidas en defensa pues de la seguridad pública, y además también son amenazados por la delincuencia organizada, pues no creo que reciban el suficiente fortalecimiento de parte de las autoridades superiores. Yo creo que hace falta un programa ambicioso en donde realmente pueda reivindicarse la figura del policía, aquella figura tradicional del policía de barrio, aquella policía que pues todavía como niños recordábamos que era el policía bien amado, bien respetado sobre todo eso, respetado. Conocía a todas las gentes de la población,
y era un elemento que podía dar una seguridad. Ahora volvemos, reiteramos, hay ciertas colonias, ciertas partes de la ciudad en que pues a ciertas horas ya no puede circular, ¿sí? Se ha perdido ese criterio de respeto hacia la autoridad y pues se tiene que trabajar mucho para fortalecer precisamente en restablecer esta seguridad, que el ciudadano confíe en su autoridad. Bueno, y lo que pasa es que además algo que se ha convertido en una fuente de abastecimiento de los grupos delincuenciales, en el caso de los policías municipales, muchos llegan a caer en los grupos delincuenciales, son los exámenes de control y confianza, porque los excluyen de un sistema de seguridad, en lugar de buscar la manera de cómo remediar esas fallas de confianza que pudieran tener, simplemente se les excluye y no saben hacer otra cosa más que el manejo de armas o temas de seguridad, etcétera, y tienen que sobrevivir, temas tácticos, exactamente, y entonces como ya no tienen cabida en ninguna policía por esta estructura del sistema nacional, en lugar de que se busque rescatar estas personas para poderlos reintegrar a este mecanismo de seguridad pública, pues se les lanza a la calle y evidentemente hay quien los recibe. Entonces ese es uno de los problemas y en eso se incide mucho la policía municipal en todo el país, porque efectivamente no hay salarios, no hay prestaciones, no tienen los policías una relación laboral que les garantice las mismas protecciones que cualquier tipo de trabajador, sino que el apartado B del artículo 123 de la Constitución les da un estatuto distinto y entonces caen en una indefensión laboral y por lo tanto lo que buscan es sobrevivir. No estoy justificando con esto que se puedan pasar a lo de la delincuencia, sí que el Estado tiene un tema pendiente con las policías. Así es. Si nos permiten, vamos a un breve corte y regresamos para continuar hablando de este tema en donde el pueblo defiende su soberanía y hace frente a estos grupos de la delincuencia. Regresamos.